foro Diálogo de Impacto con la periodista Emma Calderón, comparecieron los diputados María Antonieta Mejía del Partido Nacional y el diputado por el Partido Libertad y Refundación, Obed López, hablando sobre reformas electorales para las elecciones internas que se llevarán a cabo en marzo de este próximo año. La diputada Mejía piensa que los partidos políticos deberían de financiar las elecciones internas y que algunos partidos hasta deberían de desaparecer. Por su parte, el diputado Obed López dice que no habrá reformas electorales porque no hay voluntad ni hay tiempo. La diputada María Antonieta Mejía del Partido Nacional y también el diputado Obed López del Partido Libertad y Refundación. ¿Por qué los hemos invitado a ellos? Porque yo creo que es importante reflexionar. Vamos a unas elecciones primarias, internas, como le quieran llamar, con las mismas reglas. No hay reformas electorales. Y miren, si a mí me preguntan, yo ya ni les creo de propuestas, de contrapropuestas. ¿Cuántas propuestas se han socializado? ¿Cuántas veces antes de las campañas electorales, cuando se esté en oposición, se pide la segunda vuelta, la ciudadanización de las mesas? Porque solo son 2 puntos. Solo son 2 puntos los que se necesitan. Pero cuando se esté en el poder, se olvida. Y esto lo digo por todos. Porque al final, cuando se quieren poner de acuerdo, se ponen de acuerdo. Para este 2025, vea usted, el 9 de marzo, el presupuesto de las elecciones va a ser de 1.492 millones. Es el presupuesto que está pidiendo el Consejo Nacional Electoral y que se le va a aprobar. Porque ellos hacen, ahí es bastante complejo. Hay muchas preguntas. ¿Debe el pueblo hondureño financiar las elecciones primarias con estos costos tan altos? ¿Vale la pena para que después todos se quejen? Especialmente porque la planilla que más problemas tiene son las planillas de diputados. Y yo sé que ustedes ambos han sufrido en carne propia lo que es este estirón y encoge. Muchísimas gracias, diputada, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias, Emma, siempre por invitarnos y conocer el sentir y el pensar desde la oposición. Y un saludo cordial al compañero Obed, que estamos aquí para dialogar y debatir el tema del que usted ha mencionado, que son las elecciones y las reformas electorales. Sí, diputado Obed, bienvenido. Muchas gracias, Emma. Es un importante tema porque siempre el pueblo se pregunta sobre este costo tan elevado por la democracia, aunque nosotros seguimos creyendo que este es el mejor sistema político, pero también sale caro. Y es un momento para reflexionar al respecto. Sí. Diputada, 1.492 millones. Como dice el diputado Obed, es un costo caro y la democracia tiene ese precio. El problema no es tanto el precio, sino la inconformidad después, porque ahí hay que ser realistas. El sistema de conteo de la papeleta presidencial, de la papeleta para los mismos alcaldes, no tiene tanto problema como la papeleta de diputados. Mire, ustedes sufren. O sea, cada elección amanecen, tienen que estar permanentemente en esas urnas. Y vamos con esas mismas reglas. Bueno, realmente da pesar que las reformas electorales, siendo de cara a un proceso que cada 4 años sufrimos los hondureños, pues no está en la agenda de prioridades del Congreso Nacional. Esa es una realidad que hay que mencionar. Y no depende de la oposición, sino depende de quienes dirigen de forma ilegal el Congreso Nacional, que tienen la potestad de saber qué temas van a plasmar y debatir. El tema que usted lo ha mencionado, para nosotros los diputados, creo que ha sido un reto y un desafío poder plasmar el tema de las reformas electorales precisamente por lo que usted acaba de decir. No hay problema en las papeletas presidenciales ni de los alcaldes, porque es lo más rápido de contar. La sábana de diputados, que es lo que hace más tedioso el proceso, sí definitivamente y en un solo día, donde ahí más bien quien sale lastimado no solo es el candidato a diputado, sino que el voto del elector, que no se le puede respetar, porque usted no sabe si se le respetó o no el voto, porque en el agite de todo el día, y esto no es de todo un día, sino que de la noche anterior, que el desgaste que sufren la gente de la mesa y que salen a las 2, 3 de la mañana, 4, 5, hasta 7 del día siguiente, contando los votos y a veces mal contados, pues, porque el cansancio también nos puede. Pues eso nos hace pues entrar en un vinil de que se pone como en duda el conteo de los diputados y ahí donde se mira pues un poco más extraviado. Se lo digo por experiencia en el campo y también como diputada que
que tuvimos que buscar el reconteo. Entonces, en ese sentido, sí creemos que el tema de las reformas electorales en el cambio de fecha de los diputados hubiese sido extraordinario precisamente porque no se dio la ciudadanización de las mesas, que era otra reforma electoral y que ya, pues, lamentablemente, que ya vamos al proceso de interna, más bien ya está el calendario electoral donde le dice claramente que el 8 de septiembre ya se presentan preliminarmente las candidaturas. Y esto de la ciudadanización de las mesas viene desde la crisis política del 2009, y hay que decirlo. Y por eso les digo, aquí los meto en un costal y con el respeto a todos los partidos políticos. Porque solamente cuando vienen las elecciones se acuerdan. ¿Por qué no está en agenda este tema? Pues vaya, Partido Libertad y Refundación surgió de la crisis, fue casi 3 procesos electorales. Y como ya se la ha visto peluda, como decimos popularmente. Pero tampoco está en la agenda, no vemos. O sea, no vemos, mira, a mí eso que firmen convenios, que digan que... Yo les digo, mire, socializar más leyes de reformas electorales ya no vale la pena porque ya están, mire, ya se sabe lo que se necesita. Y aquí solo son 2 puntos. Ciudadanización de las mesas y la segunda vuelta. Que ya no se van a dar, es una realidad. ¿No se van a dar? No, ya no hay tiempo. Mire, las reformas electorales se han estado exigiendo con mayor fuerza por la sociedad civil y por la comunidad internacional desde el 2009. No se ha podido lograr, no se han puesto de acuerdo los partidos políticos, o no nos hemos puesto de acuerdo los políticos para meternos todos en el mismo costal. En este periodo legislativo se presentaron 3 reformas electorales significativas. La primera, la segunda vuelta o el balotaje, fue presentada por un diputado del Partido Liberal. Y la separación de las elecciones a nivel de diputados, alcaldes y presidentes. Creo que esas eran las reformas electorales más importantes. Se presentaron la Comisión Electoral y tengo que reconocer que todos los que pertenecen a la Comisión Electoral, Russell, que la dirige, también estaba Antonio Rivera Callejas, participaron junto con todos los diputados miembros de esa comisión en una socialización de los 2 proyectos de ley. Al final salió una socialización donde todo el mundo, así como usted lo dice, todo el mundo decía sí queremos la segunda vuelta, sí queremos la separación. Dicen sí queremos públicamente. No, estamos hablando de la socialización, estamos hablando de los sectores. Ajá, de los sectores. Ajá. Pero todos los partidos políticos, el Partido Nacional mencionó que para que ellos tomaran una decisión tenían que ir a consultarse a sus partidarios. Y Libre, igual Libre no expresó, estamos hablando como la conducción de Libre, no expresó ninguna opinión sobre eso. Sí, yo vi una reunión, estuve cuando el coordinador del partido dijo, sí, sigamos adelante con eso de la reforma. Pero al final, ningún partido se vio que tenía el interés de aprobar esas 2 reformas, los 3 partidos importantes. Ahí se estancó. Yo creo ya que ya no hay tiempo, ya no fuimos en esas reformas, va a ser otra generación de políticos que va a venir a hacer reformas, porque al final siempre hay alguien que está conduciendo los partidos, que está conduciendo, y cuando el que está conduciendo siempre siente que una reforma electoral puede cambiar. Entonces siempre las reformas electorales las van a impulsar los que están un poco más abajo, ya sea los de la oposición, que tampoco han querido hacerlas, podemos decir porque esto es un tema de los partidos políticos. Eso le iba a decir, pero quienes votan somos los diputados. Sí, está en agenda, porque nosotros no podemos discutir algo que no está en agenda. No está en agenda porque todavía el dictamen de ambas leyes no se hizo, O sea, quedó, pues, Rivera Callejas dijo, ante la comisión dijo, miren, yo tengo que ir a preguntarle a mis bases, y las bases son en los municipios, dijo él, ahí está en el informe, dijo, en los municipios, en los departamentos y todo lo que es la dirección, conducción de mi partido. Y en efecto, ahí serían los comisionados del Consejo Nacional Electoral quienes deben determinar las reglas del juego en ese sentido, ya está la ley. Y la ley le dice claramente a ustedes quiénes pueden inscribir partidos políticos y cuáles son los requisitos de los mismos. Si no los reúnen, en automático están por descalificarse. Y también había que hacer el análisis significativo y el diagnóstico de las últimas contiendas electorales para ver los partidos políticos si llegan con su carga respectiva, como lo establece la ley, sino también por descarte se tienen que ir. Hay que hacer una depuración de los partidos políticos que no llenen la militancia requerida. Pero sí es una realidad de que hay partidos que definitivamente le llaman de maletín, donde que ya tienen que mejor dejar de existir porque son una carga también, es un gasto. Son gastos. ¿Ustedes sí creen y coinciden que debe haber una depuración, por ejemplo? Totalmente, porque es un costo para el pueblo hondureño, porque eso igual va a contienda, igual es un gasto que requiere en la papeleta también. Entonces yo creo que por costos también hay que hacerlo. Hay que tener conciencia, más bien creería yo, por parte de los que dirigen el Consejo Nacional Electoral, que tienen que ponerse la mano en conciencia y tomar las decisiones oportunas en cuanto a la depuración de los partidos pequeños que han servido de maletín o que han servido para comparse con otros partidos, porque es una realidad, no lo podemos evitar, ¿verdad? Pero sí creo que deben de dejar de existir si no reúnen los requisitos necesarios que establece la ley. Usted habla de movimientos, ¿por qué de movimientos? Cuando hablamos de movimientos son los movimientos internos dentro de los mismos partidos políticos. Porque el primer proceso electoral que tenemos
de cara es el proceso interno. Y también los procesos internos se ha denunciado mucho, o se ha vivido mucha manipulación del proceso electoral internos en todos los partidos. Hay quejas en el Partido Liberal, el Partido Nacional, los que hemos ido a procesos internos, sabemos la dificultad que tiene ese proceso. Y se da la misma situación de las internas. Al final, nosotros en el 2013 tuvimos una papeleta con 12 movimientos, con 9 movimientos. En el 2017, 2020, la última, también habían 8 movimientos internos y 23, solo Francisco Morazán 23 por 8, como 100 y pico de candidatos a diputados, y eso... Entonces se pierde, porque hay que decir, las papeletas muy grandes, y yo creo que esa es la mayor ventaja que ustedes tienen. Digamos, eso no es democracia. Ahí creo, sí, yo disiento en el tema de eliminar los movimientos internos, porque la democracia se fortalece y se robustece de acuerdo a la oferta política que pueda tener No estamos internamente. hablando de eliminar, estamos hablando De de que existan movimientos internos reales. Si usted tiene un movimiento interno... Que los requisitos usted sean, presenta- usted lo que pide es que haya mayor requisito Usted para un presenta movimiento. candidatos a diputados por departamentos, alcaldes, 298 alcaldes y un candidato presidencial. Entonces, Deberían los partidos políticos financiar las internas, porque es algo meramente interno de los partidos políticos. Y que el Consejo Nacional Electoral sea el veedor de que todo se lleve en legalidad y debida forma. Porque muchas de las cosas que no se ha dado la independencia de estas internas, precisamente porque, por ejemplo, en Partido Libre hay una candidata del oficialismo, que todo el engranaje estatal le están dando a la candidata del oficialismo, privando así y en una competencia desleal, no permitiéndole la misma oportunidad a los demás candidatos. Entonces, igual debería ser que más bien se financien los movimientos internos, en los partidos políticos los movimientos internos, debería. Y que en las generales ya corra por cuenta del Consejo Nacional Electoral. Y esto siempre ha existido. Siempre el partido de gobierno tiene su candidato oficialista, Sí, mete toda la maquinaria. Y la cuestión es que dar más opciones, porque como les digo, puede ser que vaya a ser un candidato a alcalde que quiera lanzarse por el Partido Nacional, por ejemplo, que se están matando por ciento ahorita por las candidaturas, darle la oportunidad, ok, compitan pues, pero solamente esa candidatura, no obligarlos a tener toda una estructura como movimiento, sino que impulsar más la candidatura independiente, porque hay diputados, por ejemplo, dentro del Partido Libre, que quisieran participar individualmente, solo que no quieren estar con ningún movimiento y quieren participar como diputados dentro, o sea, pero eso también permite, y hay que decirlo, ¿verdad? Esto es lo que sucede, que no les conviene a los que dirigen los partidos políticos, porque no van a tener control, porque cuando usted es independiente dentro de un partido político, usted no se debe a ese instituto político. lo que Entonces, pasa- hay más lo que independencia. pasa es más- Entonces, esas son las cosas que no les gusta. Y es un costo también, porque en la papeleta igual va. Exactamente, Y porque entonces se vuelve más largo. Entonces, mientras no tengamos una regla clara en la mesa, porque actualmente la compartimos con los partidos políticos, ¿verdad? Pero imagínense, a medida que más independiente vaya, quien va a cuidar los votos, entonces se alarga más la mesa. Entonces, es por eso importante la ciudadanización de las mesas, porque le da como ese equilibrio de establecer los pesos y los contrapesos para que nadie piense que le van a robar los No, y votos. también hay que ver también el costo de la mesa electoral en las internas, porque es diferente, porque cada partido tiene su Sí, mesa su electoral. representación. O sea que si son 3 partidos, son 3 mesas por cada centro educativo. La diputada María Antonieta coincide en que deben de ser los partidos políticos los que deben financiar las elecciones internas. Como nos dijo también el diputado Obed López, en estos momentos, a nivel de dirigencia de los partidos políticos no hay voluntad y no van a haber reformas electorales. Y esa es una realidad que ya vamos, porque ya no hay tiempo. Si tuviesen buena voluntad, lo hubieran hecho el primer año de gobierno. Calientitos, como dicen, que se acordaran todavía de todo lo que sufrieron. Porque vaya, por ejemplo, la diputada María Antonieta es primera vez que corre. Y sufrió. La estuvieron metiendo. Parece mentira, pero o sea, le costó. A ustedes igual, una lucha interna. Pero, como dicen, ya cuando están sentados se les olvida a los diputados. Y yo creo que aquí es, ¿qué reforma pueden hacer realmente para los diputados, para mejorar la elección de los diputados? Porque es el mayor problema. Porque esas urnas no se cuentan, se hace un conteo rápido y se vienen para taucear. Pero en ese traslado y en esa cuestión hay mucha manipulación, hay mucha adulteración. Y ese es el mayor problema. ¿Cómo garantizar realmente que la papeleta de diputados sea transparente? Es que esa es la reforma importante, la separación de las elecciones. Porque por varias razones. Mire. Primero, nosotros tenemos un sistema presidencialista. La gente va a votar por el candidato presidencial y por los diputados que lleva el candidato presidencial. O sea, no va directamente, en muchas ocasiones no va directamente a votar por los diputados, va por el aspirante a la presidencia de la República. Entonces, eso distorsiona porque al final no salen los liderazgos con arraigo en las comunidades, en los departamentos. Si nosotros logramos separar esas elecciones, entonces vamos a procesos distintos. ¿Verdad? Y la elección, mire, cuando ustedes van a contar los votos, la gente solo le importa el voto presidencial. Ya el voto de diputado hasta se ponen de acuerdo. Cuando son internas se ponen de acuerdo los movimientos. Mira, pongamos a este y vámonos a la casa. O sea, en la mayoría de las mesas no se cuenta todo el voto de diputado. Entonces ahí hace una distorsión de la democracia en un poder
tan importante como el poder legislativo. Liderazgo en los partidos políticos, pero también nosotros contribuimos a que la percepción del pueblo hondureño sea la que usted acaba de leer. El descontento, la desacreditación, parte del descalificamiento que nos damos nosotros mismos. Imagínense que aquí el lector dice ratas, nos dicen, pero porque han salido del Partido Libre de decirnos rata a los nacionalistas, sin tener prueba contundente de que usted robó, porque antes por lo menos respetaba la presunción de inocencia, y cuando usted ya tenía los documentos que acreditaban de que usted es una persona que toca lo ajeno, usted iba al Ministerio Público a denunciarla. Antes no se desbocaba, había mucha prudencia antes de descalificarlo. Ahora solo ocupamos la lengua y el dedo para señalar y descalificar. Ahora uno tiene que ir a los tribunales, si es que está mencionado, si es que está requerido, a limpiar su buen imagen, pero el honor se lo manchan con solo el hecho de descalificar. Por eso siempre he dicho yo que la lengua tiene dos propósitos: descalifica o edifica. Y los partidos políticos y nosotros los políticos debemos de empezar a hacer una clase de política diferente, sin descalificarnos e ir a los debates con argumentos, porque yo no puedo acarrear las consecuencias individuales de lo que hicieron los antepasados, los que me antecedieron. Yo estoy aquí para dar cuentas de mí, y cuando vaya al cielo voy a dar cuentas de mí, no voy a dar cuentas de Obed. Entonces yo creo que cada una de las personas tenemos la oportunidad de dar cuentas nosotros mismos. Mira, hay una realidad: el descontento de la clase política se ha dado también por todos los desaciertos que hemos traído a lo largo de los gobiernos, sí, pero también es cierto que la clase política también tiene que poner las barbas en remojo. ¿Por qué? Porque a medida que lo que vamos viendo es el descontento, y eso va sumando en la estadística, 56% de la población que en este momento no tiene esa aceptación por la clase política. Entonces para el político es más duro trabajar. O sea, y me imagino que eso va a tener un reflejo en las elecciones. Y eso es lo que no tenemos que permitir. O sea, tenemos que incentivar el tema del voto, tenemos que incentivar a que a todas las personas que no se queden en casa. ¿Sabe por qué? Porque puede pasar lo que pasa en Venezuela, que hay elecciones, pero es elecciones montadas, porque el abstencionismo se va creciendo y van ganando los mismos, y por eso se instalan las dictaduras también. Sí. Pero otro tema importante, hablando de procesos electorales, es el financiamiento de las campañas políticas. El trabajo que tiene la Unidad de Política Limpia es muy importante y es de vital importancia para la democracia. Nosotros fuimos llamados hace como un mes, y ahí se nos mencionó también con claridad que el Tribunal de Política Limpia quería que desde antes pusiéramos nosotros a aperturar las cuentas, que ese fue un tema que lo vivimos a lo interno con Jorge Cali, que andaba alegando sobre ese tema. Ellos tenían una buena idea, que desde ya tuviéramos ya una persona encargada del manejo de las finanzas y ya tuviéramos una cuenta. Pero luego fue un cambio. Después salieron los 3 comisionados diciendo que no era el momento, que era hasta septiembre. Yo lo vi bien cuando lo dijeron, cuando lo señalaron al principio. Pero ese cambio se debió también a los partidos políticos. Porque volvemos, es la dirigencia entonces, lo tengan de los partidos políticos los que están determinando. Realmente. Entonces al final quedamos en esa situación de lo mismo que se ha pasado siempre. Yo hago un llamado a todos por igual. Lo que dicen los televidentes, esa es la percepción que tienen de nosotros los políticos. Y esa percepción es por décadas de malos políticos que han venido a dirigir este país, en todos los partidos políticos. Y no vamos a llegar a los ataques, porque ya eso ya ha pasado. Muchos foros han venido a atacarse mutuamente, entonces no vamos a entrar a eso. Pero sí es importante hacer cambios electorales, sí es importante hacer reformas electorales, tienen que entenderlo los políticos. Yo he hablado con varios diputados de bancadas, y así hemos tenido este debate en el Congreso con diputados del Partido Nacional, donde hay muchos que dicen, del Partido Nacional, hay algunos que dicen, mire, la ley de la segunda vuelta nos beneficia. Otros dicen que no les beneficia. Dentro de mi partido hay un debate también entre los diputados. Yo soy del criterio que la segunda vuelta beneficia al Partido Libre que está en el poder. Pero hay otros que dicen no nos beneficia. Entonces, la contradicción de qué nos beneficia o qué nos perjudica es que no permite esto. Y estamos hablando de todos los partidos. Pero ahí vemos también de que el problema es que todos los partidos están pensando en los partidos, no en el pueblo hondureño. Y ese es el verdadero problema que tenemos. Que las cabezas que están dirigiendo los partidos políticos están pensando en ellos. ¿Cómo tengo control? Porque la cuestión es que si se libera esto, va a haber mayor independencia. O sea, el que es popular va a ser popular y va a llegar limpiamente. Y eso es lo que se está evitando, porque es lo que se quiere tener a los diputados que van a seguir la línea de partido. La clase política ha sufrido un desgaste, y el desgaste es visible al ver la percepción del pueblo hondureño. Pero es una realidad que para el proceso electoral vamos a ir con las reglas que dejó el Partido Nacional y que salió el Partido Libre. En la dictadura que ellos le llaman de Juan Orlando Hernández, la dictadura que les hizo tener un partido político, que los hizo tener representación en los consejos nacionales electorales, que yo disiento mucho cuando dicen dictaduras, porque en la dictadura no le permiten absolutamente nada más tener el control propio. Pero el Partido Libre surgió de las dictaduras que dicen ellos, y gracias a la dictadura tienen el Partido Libre, tiene representación en el Registro Nacional de las Personas, en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal de Justicia Electoral, en la Unidad de Política Limpia. Entonces quiero decir que también es parte del proceso democrático cuando se respeta. Y en el caso particular vamos a ir con las reglas, esperando que volver de receso, incluir en la agenda
el tema de la ley de justicia de justicia electoral, que recientemente nosotros nos fuimos con un reglamento para el tema de las impugnaciones y creo que es importantísimo, lo dijo Beth, y el tema también de la unidad de política limpia, porque en la actualidad es un apéndice del Consejo Nacional Electoral y necesita su independencia para operar y funcionar de la mejor manera si se requiere también. Creería yo que esas son las dos reformas que se van a incorporar en el Congreso Nacional, darle independencia a la unidad de política limpia y crear la ley de justicia electoral, que en la actualidad solo se maneja por un reglamento. Eso creo que sí van a hacer de cara al proceso electoral. Nos vamos a ir con las reglas del juego que ya se habían establecido y esperamos que en el próximo gobierno pues sí se le tome la seriedad del caso en las reformas electorales y que se hagan en los primeros años para que la siguiente contienda electoral pues no se vaya con los desaciertos cometidos en la última contienda. Diputado. Al final solo un liderazgo fuerte que quiera hacer desde arriba las reformas electorales lo puede hacer como lo está haciendo hoy el gobierno de Bukele, ¿va? Que él tiene fuerza tanto en el Congreso como él que quiere hacer reformas, un reformador, entonces está haciendo bastantes reformas electorales. Aquí necesitamos revisar el número de diputados. Hay que disminuir este Congreso Nacional. Este Congreso Nacional puede funcionar con 86 diputados. Pero como hay que eliminar, sin suplentes, solamente hay que eliminar que sea. la figura de suplente y solo dejar 20 suplentes. Entonces, esas son las reformas que solo se pueden desde arriba, desde un liderazgo fuerte que quiera hacer cambios, un reformador o una reformadora, o a través de la presión popular. Las reformas que nosotros lograron para incorporar al Tribunal Superior de Cuentas, al Registro Nacional de las Personas y a las instituciones electorales fue por la presión popular de Libre. No fue el Partido Nacional, fuimos nosotros presionando, hubo una presión popular y estuvimos mire, qué más presión cuando el golpe de Estado, estuvimos un año en las calles. Y en el fraude electoral del 2017, usted sabe, Emma, cuánto estuvimos nosotros en las calles aguantando gas y sufriendo, y la comunidad internacional les dijo a ellos, hagan cambios, hagan esto, denle a ese partido los cargos que ahora tenemos en el Registro Nacional de las Personas. No fue que el Partido Nacional dijo, sí, pobrecitos, les vamos a dar esto, sino que fue la presión popular. Entonces, solo la presión popular puede lograr ahora que los partidos políticos nos sentemos a hacer reformas profundas para mejorar nuestra democracia. Sí, la necesitamos. La democracia es el mejor sistema político, pero esta democracia hondureña todavía no es buena. Todavía se manipulan los procesos electorales y eso no es correcto. Bueno, la cuestión ahora es que ¿quién va a hacer presión popular? No, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Y rapidito así, mire, en las dictaduras ni siquiera la manifestación popular les permite. Por eso le digo yo que, es que ustedes han implementado la dictadura. Yo sí le quiero decir al pueblo hondureño que nosotros sí vamos a ir a unas elecciones, vamos a tratar de defender la democracia y el Estado de Derecho, que se respete el voto, pero también le pedimos al pueblo hondureño que razone su voto, que sepa bien elegir a las personas que van a conducir el país, a las personas que van a conducir las municipalidades y a las personas que de verdad lo representen en el Congreso Nacional, ya que hoy por hoy tenemos el Congreso Nacional desprestigiado. ¿Por qué? Porque solo les importa la ideología política y está sobre los intereses del país. Sí. Bueno,